Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este análisis estratégico profundo. Fíjense que hoy vamos a ir mucho más allá de las técnicas médicas tradicionales. Vamos a evaluar cómo el ácido poliláctico inyectable literalmente está redefiniendo los márgenes de rentabilidad y los estándares de regeneración tisular en esta industria para el 2026. Así que pónganse cómodos, porque entender la ciencia exacta detrás de estos polímeros es el paso número uno para dominar una de las áreas de verdad más rentables de todo el mercado actual. Bueno, para que tengan una idea de la ruta que tomaremos hoy, primero daremos un vistazo al mercado global. Luego nos metemos de lleno en la estructura molecular y sus aplicaciones clínicas. Después, y esto es clave, los estándares de seguridad de la FDA. Y finalmente, cerraremos con el futuro de la estética B2B. Entonces, arranquemos con nuestro primer punto, el mercado global y por qué hablamos de una inversión biológica. A ver, tenemos que empezar por reformular por completo el concepto clásico de relleno dérmico. Ya sabemos que los ácidos hialurónicos básicos tienen sus limitaciones, sobre todo cuando hablamos de tratar la flacidez facial o corporal a largo plazo, ¿cierto? O sea, proveen un volumen inmediato, claro, pero es súper transitorio. Hoy en día el paciente ya no busca solo rellenar un espacio, busca una verdadera inversión biológica. Y esto es exactamente lo que ha provocado este giro masivo hacia los bioestimuladores. Son tratamientos estructurales que van a la raíz del problema, ofreciendo resultados sostenibles y regenerando los propios tejidos del paciente. Es un cambio total de juego. Y aquí presten mucha atención a este número. 24. 24 meses. La durabilidad de alto rendimiento de estos tratamientos se mantiene, en promedio, entre 18 y 24 meses. Incluso, hay proyecciones clínicas que documentan resultados sostenidos por hasta 3 años. Imagínense eso. Los datos nos dicen que las clínicas que implementan estos protocolos de larga duración ven, sin exagerar, un aumento masivo en la retención y lealtad de sus pacientes a largo plazo. Es que esta longevidad hace que el ácido poliláctico sea increíblemente rentable frente al costo-beneficio a mediano plazo. Es sencillamente un modelo financiero superior para cualquier práctica estética. Pasemos ahora a la sección 2. La estructura molecular. Vamos a comparar el PLLA frente al PDLLA. Si elevamos un poco el nivel técnico del análisis, nos damos cuenta de que el verdadero valor de este polímero está en una palabra fundamental: neocolagénesis. Como bien sabemos en la clínica, no estamos inyectando un gel inerte para ocupar espacio, para nada. Lo que hacemos es colocar un andamio real en el plano dérmico profundo. Y este andamio induce una respuesta biológica súper controlada y precisa que básicamente despierta a los fibroblastos y los obliga a trabajar, a sintetizar sus propias redes de colágeno nativo. Es, literalmente, ingeniería de tejidos aplicada en el consultorio. Y justo aquí es donde la ciencia de materiales marca una diferencia brutal. Fíjense, por un lado tenemos el PLLA tradicional, el que usan las marcas de mayor trayectoria. Históricamente sus micropartículas tienen superficies irregulares y esta estructura tiende a activar sobre todo el colágeno tipo 3. Pero luego llega la innovación con el PDLA, la nueva generación. Su arquitectura molecular usa microesferas perfectas, completamente uniformes. El objetivo, optimizar al máximo la adhesión de los fibroblastos y promover la síntesis de colágeno tipo 1. Y quiero hacer mucho énfasis en este punto tan crítico que nos marca la literatura médica, al darle prioridad al colágeno tipo 1, que recordemos es la forma madura y estructuralmente más fuerte en la piel de un adulto. Estas microesferas de PDLA garantizan un proceso de regeneración tisular muchísimo más consistente. El resultado no solo es más natural a la vista, sino inmensamente más robusto, porque al final del día no se trata solo de generar más colágeno, sino de lograr colágeno de altísima calidad para el tejido. Bien, vamos a la sección 3. Aplicaciones clínicas, estrategia y, lo que a todos nos interesa, el retorno de inversión. Si aterrizamos toda esta ciencia de materiales en la economía real de nuestra clínica, vemos que el mercado está muy bien segmentado entre los grandes actores B2B. Miren, tenemos a Sculptra, con su enorme trayectoria y las aprobaciones de la FDA, enfocadísimo en correcciones faciales severas como la lipoatrofia. Luego está Lanluma, que dividió su estrategia súper bien, versiones específicas para el rostro y versiones para áreas corporales extensas. Y claro, Estefil, que entra pisando fuerte a competir con estas esferas de nueva generación de PDLA. Básicamente, cada marca es una herramienta estratégica distinta que ustedes pueden usar para armar un portafolio clínico de primerísimo nivel. Ahora, si hablamos de hacer caja, uno de los motores de ingresos más potentes ahora mismo es el uso de PLA de alto volumen. Pensemos en productos como Lanluma X para el contorno corporal. Las indicaciones para el aumento de glúteos y la reducción drástica de celulitis están capturando un mercado gigante. ¿Por qué?
porque son pacientes que buscan resultados estéticos impactantes, pero que rechazan de plano los riesgos, las complicaciones y los largos tiempos de recuperación de un quirófano. Ofrecer esto es, sin lugar a dudas, un modelo de negocio de altísima rentabilidad para la industria. Pero ojo, el punto crucial para que esto funcione financieramente es entender a quién le estamos hablando, al paciente premium. Este es el perfil que consolida nuestra rentabilidad a largo plazo. No es el individuo que busca la gratificación instantánea y a veces artificial de los rellenos de bajo costo. Para nada. Ellos demandan mejoras progresivas, supernaturales y estructurales. Y lo más importante para nuestro negocio, están perfectamente dispuestos a realizar una inversión superior a cambio de una durabilidad prolongada y elegante. Eso sí, para retener a este tipo de paciente premium, la educación en el consultorio sobre la línea de tiempo es absoluta y necesaria. Hacemos la inyección profunda el día 0, ¿de acuerdo? Pero los verdaderos cambios apenas comienzan a asomarse entre las semanas 6 y 8. Y el paciente debe comprender plenamente que el verdadero pico biológico, esa síntesis máxima de colágeno, va a ocurrir meses después de su visita. Si nosotros como profesionales alineamos estas expectativas desde el inicio, la satisfacción clínica está prácticamente garantizada. Pasamos ahora a un tema vital. Sección 4. Estándares de seguridad de la FDA y la mitigación de riesgos. A ver, si queremos operar en este nivel premium del mercado, la seguridad clínica y la ética profesional son innegociables. El riesgo clínico primario al que nos enfrentamos aquí es la agregación localizada, que se traduce en la formación de nódulos o granulomas por reacciones de cuerpo extraño. Y pasa justamente por lo que hablábamos antes. Esas partículas de forma irregular, típicas de las primeras generaciones, tienen una propensión inherente a agruparse y formar bultos indeseables si nuestra técnica de inyección no se ejecuta con una precisión absoluta y milimétrica. Pero la industria ha evolucionado drásticamente para mitigar este riesgo. Actualmente, el estándar de oro es súper estricto. Exige una hiperdilución a 9 mililitros combinando solución salina bacteriostática y lidocaína. Esta dilución tan abundante, sumada a la obligación técnica inquebrantable de depositar el producto únicamente en el plano dérmico profundo o subcutáneo, es la clave maestra. Haciendo esto correctamente, reducimos drásticamente la incidencia de pápulas visibles. Aunque claro, la seguridad no se queda en el consultorio, se extiende al hogar, y aquí entra nuestra estricta obligación ética como personal médico de instruirlos sobre la famosísima regla del 5-5-5. Hay que masajear la zona tratada durante exactamente 5 minutos, 5 veces al día por 5 días. Este protocolo mecánico post-tratamiento es la garantía final para asegurar que las micropartículas permanezcan dispersas de manera completamente uniforme, previniendo cualquier acumulación focalizada en el tejido. Finalmente llegamos a la sección 5, el futuro del estético B2B. Para ir cerrando este análisis, el manejo clínico impecable de estos bioestimuladores avanzados será indudablemente la línea divisoria para el éxito sostenible. Esta frase resume el estado del arte a la perfección. La transición histórica desde las partículas irregulares hacia las microesferas uniformes de PDLA nos entrega un perfil de seguridad inmensamente mejorado y una activación de colágeno cualitativamente superior. Este es, sin lugar a dudas, el nuevo estándar de oro para la regeneración natural. Pensando ya en el 2026, el cambio de paradigma del simple volumen inmediato hacia la verdadera regeneración estructural es irreversible en el mercado global. La rentabilidad corporativa y la eficiencia clínica están totalmente del lado de la ciencia de los materiales avanzados, así que la consideración final que deben hacerse no es si esto va a dominar el mercado, sino cuándo y cómo van a implementar esta tecnología tan rentable en su práctica profesional para liderar el sector premium. Piénsenlo, ha sido un gusto compartir este profundo análisis explicativo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.